Una vez más, la profesión que dejé entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos al señor Juan Cuya, más conocido como Chapatita. ¿Sí? ¿Cómo está el señor Cuya? Buenos días, señor Olaca. Ha sido un gusto estar hoy día contigo. Ha sido un gusto también conocer una persona que le apoya a todos los artistas. Bueno, esa es la idea, pero es una ventana más para los nuevos valores. Señor Cuya, exactamente usted de qué parte es. Yo soy de Huancavelica, distrito Huancahuanca, Ya. y provincia de Licay, departamento de Huancavelica. Es mi paisano, señor Cuya. Yo no soy guayanica por la parte de Guaytará. Qué bien, Pat, qué bien. Somos paisanos. Sí, así veo. Video hemos hecho en Huancahuanca, en fiesta, en el aniversario del pueblo. Ya. Este es full carnaval. Purito carnaval estilo Huancahuanca, inclusive hay concurso de 4 años. Ah, ya, mira. Hace 4 años le hicimos Orojón, Cajamarca, Conchuco, Huampo. 4 años. Entonces, ese 4 años hacemos un concurso de baile costumbrista del pueblo con ropa Típica del lugar. típica del Huancahuanca. Claro, claro. Y es bien novedad, van de todo sitio a concursar. También nos prenda el señor alcalde a ese concurso, Sí, ¿no? con premios. Claro, lógicamente, pues Sí, un concurso y un primo de por medio, ¿verdad? Sí, Claro, claro. Dígame usted, en este video que es en vivo, ¿tiene usted temas propios de usted? sí, hay temas propios. Ya. Como ha sido en vivo, ya que no se había filmado. Claro, claro. Filmado. Ya. Dígame usted, ¿a qué partes del Perú ha viajado con su música? Solamente todo Huancayo, Junín, Ayacucho, Puquio, hasta Andamarca llegó el señor Olaca. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué temas son los que más les piden en esos sitios? Por ejemplo, allá piden todo lo que es huayno. Guayno, ¿no? Guaynito. Huaynitos. ¿Santiago también le pide? Sí, Santiago, mi Santiago, mis temas. Sí, ¿no? Sí, Y nos puede interpretar con su violín. sí, señor Olaca. ¿Podría interpretar uno de esos guaynitos que llegan bien adentro? ¿Podría ser? Ya. Qué lindo tema, señor Cuya. Unos temas que llegan muy adentro. Sí, ¿Es composición de usted eso? sí, a veces nuestra madre nos cría, ¿no? Pensando que nosotros a veces vamos a estar siempre en su lado. Así es. Siempre ellos tienen esa idea que nosotros vamos a ser cargo de ellos. A veces Claro, nos claro. cría, este es mi hijo, me va a Así es. criar, me va a mantener, ¿no? Pero sí hacemos muchos con muchos también, ¿no? Claro, claro. Entonces, y ya pues yo me pongo a pensar, a veces mi mamá me criaba así, pero bueno, busco mi pareja, ya pues me olvido a mi mamá, ya no es como estar solo, como estar criatura. Diferente, ¿no? Estando en su lado, ¿no? Hace su propia vida diferente. Sí, va a pensar. Dígame, señor Cuya, ¿todos sus temas son así de tristes? Sí, hay, por ejemplo, vainitos antiguos también, que hoy en día ya no cantan. No, no. Guaynos
antiguos. Se está perdiendo ese estilo, esos Sí, guainos. guainitos ahora está un poco modernizado, ya son actuales. Y a todo esto, ¿qué les parece esa nueva juventud que interpreta esa música ya con teclado, totalmente diferente a lo nuestros antiguos que eran? ¿Qué les parece? A veces, ¿cómo se llama? Música, estilo del pueblo ya un poco que ya Se está, pierde el estilo. ya está perdiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, como anteriormente arpa y violín era bien valorado. Dulce, esa música es bien dulce. Cantaban, bailaban, vivían. Claro, sí, sí. Padres, ¿no? Entonces, hoy en día pues está reemplazando teclado. Y que se mantenga ese estilo, porque no se pierde esa costumbre, esos buenos tan dulces, Así es lo que- con su arpa y violín. Y muchas personas a mí me han pedido guainitos antiguos. Claro. Todavía hay tíos que han vivido con esa música, Sí, se han gozado y a veces nos pide esos guainos. Sí. Entonces tenemos que tocar, como yo he vivido pues, en el pueblo cantando toda esa música Claro. y me defiendo. Dígame, señor Cuya, ¿qué tiempo está tocando el violín profesionalmente? Bueno, en 85 comencé con danza de tijera. Ah, mira, ya. Sí, de ahí, en año 90 me vine porque había, mal momento estaban pasando todo Claro, claro, Ayacucho, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, mi mamá, aunque no quería soltarme, me ha soltado. Sí, sí, Porque había problemas anteriormente, pues, Sí, todo ya. el pueblo. Entonces mi mamá dijo, ya, ¿qué voy a hacer? Llorando, me ha soltado. Ujú. Y entonces un maestro llega a Huancahuanca que se llama el señor Albino de la Cruz, Ya, Lapa. perfecto. Entonces a mi papá le digo, pues papá, ¿por qué no me ve con el señor? Mm. Mi maestro verdadero es el señor Pascual Ichpas. Pascual Ispas. Ichpas. Era huancabelicano. Huancahuanquino. Ah, huancahuanquino. Sí, y él vivía pues en altura, tenía pues vaca, oveja, llama, caballo. Claro, eso es lo que... Yo pasteaba eso, Claro. a cuenta de que me está enseñando. Ya, Así era antes. bien. Antes el maestro no te cobraba, pero tenía que trabajar en su chacra. Hasta que tú aprendas, ibas a traer a tu fiambre nomás a tu casa. Mm. Ahí tenía que permanecer. Antiguamente era así. Así era, profe. Bueno, y usted, su maestro, Pascual Ichpas. Pascual Ispas, Él es. él le llegó a enseñar el violín. Sí, él me iba a enseñar. ¿Y qué tiempo está tocando ya el violín? Bueno, de 85 hasta el momento. Que tiene más buen tiempo, años. Sí, pero Dígame, y esto, cuando viene a esos sitios, esos pueblitos que yo me imagino parte del Perú, muchos sitios que ha llegado, sí. ¿ha tenido una anécdota en un sitio que ha llegado? Sí, A ver, cuente una de esas anécdotas que le haya grabado a usted. bueno, Igual me baja aquí, tío. Bueno, eso puede ser. ¿Cómo fue? Bueno, he tenido en mi tiempo, en mi juventud. Lógicamente, con violín, pues. Había señoritas que se han fijado en mí, pero gracias a Dios no he tenido hijos. Bueno, por su música de usted se enamoraba, por tocar usted el violín. Sí, papi. ¿Y cómo fue eso? Cuéntenos, señor Cuya. Mira, yo era bien jaranero de De hecho, chibolo. de hecho. Cantaba, tocaba, bailaba, pero era así total. Anteriormente, pues, fiesta era pues 6 días. Los 6 días tienes que cantar, tocar. Pues la fiesta es así, pues, Así, ¿no? papi. Entonces ni la garganta sentía. Muchacho, joven, con la energía, profesor Cuya. Así, papi. Ya, pues bueno, el pueblo quedaba contento, yo contento, pues, ¿no? Eso siempre me ha gustado. Ya. Dejar contento al público. Puede ser idea del artista, ¿no? Que Sí. salga satisfecho y Sí, sí. un nuevo compromiso también. Sí, papi. Pero a todo esto, la chica, Bueno, pues hasta el momento, en ese tiempo, pues en mi pueblo tenía 4 enamoradas. fíjese, mira, 4 enamorados. Y ya, pues a veces iba pues a uno, después a la otra, y los 4 amanecían. Entonces cuando yo conozco a mi pareja, 16 años ya, y muchos padres de las chicas, de mis enamoradas, decían que ese violinista que va a poder mantener.
Ya. Somos Claro, marginados. claro. Entonces mi papá peleaba pues, con el hombre. Claro, lo que vamos a sacar por la... Vamos, mi hijo recién para mi hijo recién van a ser mujer. Claro. Recién van a ser para mi hijo de mujer. ¿Qué cosa es tu humarán que estás atajando de mí? Así, entonces cuando iba de acá, me contaba mi papá, hijo, Claro. hoy dice que estás con de tal fulano con su hija. Ajá. Entonces, sí, papá, él peleaba, me dice. Claro. Ah, ya, pues así paraba. Entonces un poquito orgulloso también era, a veces resentido. Era. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Sabes que tu papá ha faltado respeto a mi papá, entonces mira, ya vamos a terminar, decía. O sea, usted sabe el lujo de terminar. Terminar. Mira, ¿eh? Entonces lloraba. Claro, pues. Ya, como, ¿acaso tú vas a pasar vida con mi papá? Exacto. Conmigo, dice. Claro. Pero aún así ya me había decidido ya. Claro. Terminado. Mira. Así es, papi. Bueno. Cosa de juventud. Dígame, Robert Cuya, ¿en su familia ha habido músicos? Sí, ha habido mi tío Juan Cuya Venturo. ¿Ya? Él ha sido artista. Artista, Sí, músico. músico. Conocido en todo Huancavelica. Mira. Sí, papi. Eso la lleva la sangre en la familia que ustedes. Sí, papi. Y mi papá era bien fanático, pues. También. Todo cargo del pueblo ha pasado. Claro. La fiesta más grande era, pues, Mamacha. Virgen, o sea, Mamacha. Claro. Eso era fiesta, varias fiestas tenía Fiesta que pasar. grande, Fiesta grande. Ahí está usted. Hoy en día, pues, ya no pasan esos cargos. Sí, es que como se va a perder la costumbre, ¿no? Costumbre. A mí me da pena estar perdiendo costumbres. Sí, eso es lo que está pasando. Me doy cuenta en muchos sitios que ya no es como antes, pues, ¿no? Y antes era la costumbre, pues, de todo tipo, ¿no? Hasta nuestro quechua mismo está no, perdiendo. claro, eso Yo no. lo digo a veces cuando voy a mi pueblo, digo a sus padres de los niños, enseñen por favor primero su quechua. Ya el español lo van a aprender ellos mismos, por sí mismos, digo. Claro. Pero no, que no, me dicen, algunos ya no quieren que hable, pero algunos sí, pero ¿qué voy a hacer desde el colegio? Salen así a mí. Claro. Señor Cuya, queremos número para contratos, un número para que lo llamen, lo contraten, un número especial. Allá, 99 Ya. 22 90 881. Perfecto. Ahí sale en la pantalla el número Sí, a ver. para que lo llamen, pues, ¿no? Sí sale, sí. Qué bien.